Presentación de un sistema operativo móvil por Miguel Emilio Tres Gómez. En este video vamos a hablar sobre la administración de memoria, entrada y salida, sistema de archivos, seguridad y comunicación. Vamos a hablar de la administración de memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un recurso importante que debe ser cuidadosamente gestionado. La administración de memoria es una tarea realizada por el sistema operativo que consiste en gestionar la jerarquía de memoria, encargar y descargar procesos en memoria principal para que sean ejecutados. Para ello, el sistema operativo gestiona lo que se conoce como MMU o Unidad de Administración de Memoria, el cual es un dispositivo de hardware que transforma las direcciones lógicas en físicas. ¿Cuáles son los objetivos? Ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, proporcionar protección entre los procesos, permitir que los procesos compartan memoria, maximizar el rendimiento del sistema. ¿Cuáles son los requisitos de la gestión de memoria? La reubicación es un sistema multiprogramado, la memoria que se encuentra compartida por varios procesos, por lo tanto los procesos deben ser cargados y descargados de memoria. La protección, que es un sistema de multiprogramación que es necesario proteger el sistema operativo y a los otros procesos posibles accesos que se puedan realizar a sus espacios de direcciones. Compartición, que en ciertas situaciones prácticamente pueden compartir memoria. Organización lógica, tanto la memoria principal como la secundaria presentan una organización física similar como un espacio de direcciones lineal y unidimensional. Debe existir una cierta correspondencia entre el sistema operativo y el hardware al tratar los datos y los programas de los usuarios de acuerdo a la estructura lógica que ellos presenten. Y por último, la organización física. Debe ser en parte la administración de memoria, la organización del flujo de información entre la memoria principal y la memoria secundaria. Ahora mostraré un ejemplo de la gestión de memoria en particiones. Tengo aquí dos ejemplos. Una de particiones de tamaño igual, también conocida como una partición estática, y la otra de particiones de distinto tamaño, es decir, dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, prácticamente que en la estática tengo ranuras de procesos o espacios para ranuras de procesos de mismo tamaño, es decir, de 8 megabytes. Aquí hay pros y contras. Por ejemplo, si un proceso llegara a ser más grande del tamaño en memoria de la ranura, este proceso no entraría porque excede. Recordemos que el límite de aquí serían 8 megabytes. Si es decir, un proceso ocupa más de ese espacio en memoria, por lo tanto no puede ser ejecutado. Y en caso contrario, si el proceso es mucho menor del tamaño de la ranura, es decir, que se está desperdiciando espacio en memoria. Si un proceso más pequeño entraría en esas ranuras. Caso que pasa muy diferente en el de particiones de distinto tamaño, es decir, en el dinámica, porque en el de dinámica se adapta a las necesidades del proceso, es decir, si un proceso llegara a ser más pesado, se entraría en la ranura donde tenga ese dicho tamaño. Un ejemplo de las particiones dinámicas es que si un proceso llega a ser de un tamaño mucho más grande, es decir, más pesado y que llegue a requerir espacio en memoria, las ranuras se van a adaptar a ese dicho tamaño de memoria para que pueda entrar en los procesos de ejecución. Y pasa lo mismo cuando un tamaño es mucho más pequeño. Vemos en el caso de que, por ejemplo, aquí en el de estática maneja 8 megabytes, pero si un proceso llega a estar al 10 no entra. Y si fuera a ser un proceso de 3 megabytes, entonces se está desperdiciando 5 megabytes de memoria. Cosa que aquí no pasa, porque aquí un proceso que ocupa 10 megabytes entraría en la cola de procesos, y si uno llega a ser mucho más pesado, así se libra un poco más de espacio y estaría en una categoría mucho más liviana o más ligera, por así decirlo. Se van adaptando las ranuras al tamaño de carga de memoria de los procesos. Ahora pasemos a hablar de dispositivos de entrada y de salida de un smartphone. En computación se conoce como dispositivos de entrada y de salida o periféricos mixtos o bidireccionales aquellos aditamientos electrónicos que permiten el ingreso y el egreso de información, o sea, introducir y extraer datos del sistema, ya sea como parte de un mecanismo de soporte rígido, físico o no. Dicho de otro modo, los dispositivos de entrada y de salida llevan a cabo las tareas de los dispositivos de entrada y de los dispositivos de salida a la vez, razón por la cual se les denomina mixtos.
entrada, salida o por sus siglas ES, o a menudo dicho en inglés input y output. Algunos de estos sensores, vamos a explicar qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad y movimiento, entre otras. Aquí quiero algunos de los ejemplos. Manejo el sensor de temperatura y humedad, que es ahora que identifica los niveles de temperatura y humedad en el ambiente circundante a través de un pequeño orificio situado en la base del teléfono inteligente. Luego tenemos el acelerómetro, que sirve como pasómetro, que cuenta el número de pasos que el usuario ha tomado. El barómetro, que es capaz de determinar la presión atmosférica del lugar donde se encuentra el usuario para establecer la altitud. El sensor RGBA tiene como misión medir la intensidad de la luz, dato utilizado por la aplicación, optimiza el brillo y la nitidez de la pantalla. El sensor de proximidad, que es el en que se encarga de establecer la distancia del usuario mediante rayos infrarrojos. El sensor geomagnético es capaz de detectar cambios en el campo electromagnético, optimizando así el uso del GPS móvil. El sensor de giro funciona como un sistema de 3 ejes en el cual detecta por cambios de gravedad el teléfono hacia donde está inclinado. El Hall sensor es un sensor que si se sabe que si el móvil lleva funda o no, aunque todavía no se sabe si este sensor diferenciaría entre una funda oficial y una funda no oficial para nuestro teléfono. Seguramente este sensor ayudará en las funciones del teléfono. El sensor gestual, que es el sensor para el control gestual guiado por infrarrojos. En este caso puede detectar movimientos de la mano por encima de la pantalla del dispositivo con la funcionalidad del teléfono, que incluye una serie de gestos con los que se puede controlar el teléfono sin necesidad de tocar la pantalla del dispositivo. Aquí otros ejemplos de entrada y salida, que tenemos la conectividad, que básicamente la elección de puertos tomada por el teléfono, como por ejemplo entradas USB 2.0 o entradas 3.5 o conocido como el conector de jack 3.5. También puede hablar sobre la conectividad tipo Bluetooth o la conectividad Wi-Fi, entre otros apartados. Después tenemos las cámaras, que básicamente son los sensores de toma de fotos, por así decirlo. La pantalla táctil, cuál es nuestra pantalla donde refleja toda la información, en la cual podemos interactuar con nuestro dispositivo. El teclado virtual, ya sea para escribir o mandar mensajes de texto o correos o escribir cualquier cosa. El control de voz, que es un sensor de audio, por así decirlo, en el cual nosotros podemos hablar mediante nuestro dispositivo y mandar mensajes de voz. Y el control de ojo, que es un software de reconocimiento facial u ocular, donde es capaz de seguir los movimientos de nuestro ojo, manteniendo la pantalla activa. Ahora hablaremos del sistema de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos? Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta. El objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda identificar los archivos sin lugar a error y acceder a ellos lo más rápido posible. Los sistemas de archivos se otorgan a los archivos, entre otras, las siguientes características. 1. Convención para nombrar los archivos. 2. Atributos de archivo. Y 3. Control de acceso. Hay diversos sistemas de archivos estándar para los sistemas operativos. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han diferenciado cada vez más. Se han creado sistemas de archivos adecuados para los dispositivos móviles de almacenamiento flash, que entre los que se incluyen las memorias USB y las unidades SSD. Todos los sistemas de archivos comparten la característica de utilizar una estructura de árbol para organizar los archivos, que parte del directorio raíz. A partir de ahí se ramifican el resto de carpetas o directorios y subcarpetas. Como en primera tenemos FAT, que es File Allocation Table o tabla de asignación de archivos. Este sistema de archivos existe desde 1980. Las versiones publicadas desde entonces
han recibido el nombre de FAT12, FAT16 y FAT32. El formato FAT es ideal para gestionar un volumen de datos pequeños. Se utiliza para el soporte de datos extraíbles, discos duros externos o memorias USB. Tiene el mayor rango de compatibilidad, especialmente en dispositivos móviles. Luego tenemos exFAT, Extended File Allocation Table, o tabla de asignación de archivos que extendida. Este formato, publicado en 2006, es la evolución del formato FAT. Se diseñó originalmente para medios de almacenamiento extraíbles y por lo tanto es especialmente adecuado para memorias USB, tarjetas de memoria y discos duros externos, como unidades de estado sólida SSD. Este soporta de datos más pequeños, sin embargo también procesa archivos grandes y supera con creces al límite de 4 GB del FAT32 para Windows 7. El exFAT es compatible de forma nativa, por lo tanto el estándar de fábrica, y no conlleva la necesidad de instalar controladores adicionales o paquetes de servicios especiales. Luego tenemos NTFS, New Technology File System, el sistema de archivos NTFS que se introdujo en 1993 con el sistema operativo Windows NT, ha sido el sistema de archivos estándar para ordenadores de Windows desde Windows Vista, que ofrece varias ventajas sobre FAT, como la posibilidad de comprimir los medios de almacenamiento y una mayor seguridad de los datos. Una característica especial de NTFS es que los derechos de acceso y recursos compartidos de los archivos y carpetas pueden definirse al detalle y de manera integral. Los usuarios pueden asignar derechos de acceso laboral y remoto a través de la red. Luego tenemos HFS+, Hierarchical File System. Este sistema de archivos, lanzado en 1998, es una evolución de HFS para Apple, para diferenciar claramente a sus dos estándares, el macOS Extended HFS+, y macOS Standard HFS. En comparación, el HFS+, funciona más rápido y de manera más eficiente a la hora de gestionar, leer y escribir datos. También puede administrar más archivos porque admite más de 4.000 millones de bloques de archivos o carpetas. Linux puede leer y escribir datos directamente con HFS+, aunque es necesario instalar paquetes especiales como el HFS-UTLS, el HFS Plus, el HFS Prox en algunos casos, y Windows requiere un adicional para ser totalmente compatible con HFS+. Luego tenemos APFS, Apple File System, que fue lanzado en 2017, que cumple ante todo con los requisitos de las unidades de estado sólido modernas. APFS está diseñado como un sistema de 64 bits, por lo que permite cifrar datos y archivos. Si un sistema operativo está en un SSD, el sistema de archivos HFS+ se convierte automáticamente a APFS. Este formateo automático se introdujo con el sistema operativo High Sierra desde macOS 10.14. Las unidades fusión, unidades lógicas compuestas de SSD y discos duros mecánicos también se migran a este sistema. En ciertas ocasiones pueden surgir problemas al convertir HFS+ a APFS. Y por último tenemos a ext4 o X4. X4 se introdujo en 2008 como sucedor de X3. Este sistema de archivos es actualmente el estándar para muchos sistemas Linux. Como Ubuntu, su novedad más importante es la función Extend, que optimiza la gestión de archivos y evita la fragmentación de manera más eficaz que sus predecesores. Con X4 las particiones se pueden ampliar y reducir según sea necesario, e incluso durante el procesamiento, al contrario de X3, que admitía un máximo de 32 terabytes. El sistema de archivos X4 admite un volumen máximo muchas veces mayor de un exbyte, aproximadamente 1 millón de terabytes. Luego tenemos la seguridad. Los dispositivos móviles se han convertido en un componente integral y omnipresente en la vida de las personas. Por ese motivo atraen el interés de hackers, criminales ansiosos para robar información personal. Aquí hay cosas que hay que saber. Existen 3 capas de seguridad. Todos los teléfonos poseen 3 elementos básicos de la seguridad. 1. La protección de dispositivos, que permite el borrado remoto de datos en caso de que tu dispositivo se pierda o sea robado. 2. Protección de datos, que evita transferir datos corporativos a aplicaciones personales que se ejecuten en el mismo dispositivo o red personal. 3. Seguridad de aplicaciones. Protege tu información en las aplicaciones contra cualquier riesgo.
La seguridad del teléfono no solo depende del teléfono en sí, sino también de la tecnología de gestión de dispositivos móviles, llamada MDM, instalada en servidores de la empresa, que controla y administra la seguridad de los dispositivos móviles. Ambos deben trabajar de manera conjunta para brindar un buen nivel de seguridad. Acá hay algunos consejos que puedan servir para evitar tipos de hackers criminales. 1. Evitar comprar o ingresar a tus redes sociales en redes Wi-Fi públicas. El uso de contraseñas bien establecidas. Evitar abrir mensajes SMS o archivos desconocidos. Usar un buen antivirus en tu teléfono. Usar fuentes confiables para descargas de aplicaciones o programas en tu smartphone. Y mantener siempre el dispositivo actualizado. Por último tenemos la comunicación. Las comunicaciones móviles se prestan mediante la utilización de ondas radioeléctricas, por lo que son un subconjunto de las radiocomunicaciones. El reglamento de las radiocomunicaciones de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, define el servicio móvil como un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y estaciones fijas, o entre estaciones móviles únicamente. Los sistemas móviles se clasifican en función del entorno por el que se desplazan los terminales móviles, como pertenecientes al servicio móvil terrestre, marítimo y aeronáutico. Junto con esto tenemos el sistema de mensajería, que es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basadas en texto. El texto es enviado a través de los dispositivos conectados, ya sea a una red como Internet o datos móviles, el 3G, 4G, 4G LTE y el que está en siendo desarrollo, el 5G, sin importar la distancia que exista entre los dos o más dispositivos conectados. El término se usa principalmente para la generación de tecnología que funciona en computadoras, aunque muchas de estas plataformas tienen aplicación móvil. Las aplicaciones de mensajería o chat que nacieron o que principalmente se usan a través de aplicaciones móviles normalmente son conocidas como aplicaciones de mensajería. A continuación muestro una línea de tiempo de cómo fue evolucionando cada red satelital. Como la primera generación de 1980 fue la introducción de la voz análoga, la segunda generación de 1990 la voz digital, el 3G, la banda ancha y con esto la transferencia de datos y el uso del internet, el 4G que fue mucho más rápido y mejor que la tercera generación y la 5G con la transferencia de datos y dispositivos y sensores. Y luego tenemos la señal digital y las ondas electromagnéticas que permite la mensajería instantánea y el uso de aplicaciones móviles. Mediante la señal digital nosotros podemos transmitir mensajes de cifrado en el cual se expanden por mediante ondas electromagnéticas con ayuda de las antenas de telecomunicaciones. Básicamente esta señal digital es la que provee nuestro mensaje y que va a ser enviada a un receptor, es decir, a otro dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Pues básicamente dentro de nuestro teléfono nosotros tenemos tanto un micrófono incorporado a nuestro dispositivo móvil y una antena Wi-Fi que es la encargada de expandir esa señal, ese mensaje. Entonces, tenemos también lo que viene siendo las aplicaciones, que las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos como el profesional, de relación entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y de empresas. Ejemplos de mensajería instantánea tenemos Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Line, entre otros. Como conclusión vamos a dar un repaso final de los temas. En la administración de memoria vemos cómo los procesos van ocupando cierta carga de memoria y cómo se pueden acomodar. Ya vimos que tenemos tanto particiones estáticas y dinámicas y sus pros y sus contras, mientras que las estáticas pueden desperdiciar o no tener el suficiente espacio en memoria. Vemos que las dinámicas se acomodan mejor a los procesos, ya sea de acuerdo a su tamaño, si puede ser un tamaño grande o un tamaño ligero. Luego tenemos los diferentes tipos de entrada y salida de un smartphone, así como sus sensores y sus funcionalidades en el sistema, como el sensor de temperatura, acelerómetro, barómetro, entre otros, y así como también vemos los hardware que nos permiten meter información y sacar información de nuestro dispositivo, como las cámaras, conectividad, pantalla táctil, entre otros. También tenemos los diferentes sistemas de archivos, tanto para Android como iOS, como el FAT, exFAT, NTFS, HFS+, APFS
y X4, en el cual nos permiten ahora sí tener un administrador de archivos de nuestros teléfonos. Y también hablamos sobre la seguridad, como el uso de contraseñas bien establecidas, evitar abrir mensajes desconocidos o archivos, o tener un buen antivirus para el smartphone. Y por último, lo que vimos en comunicación sobre las señales digitales y las redes de telecomunicaciones y el uso de ondas electromagnéticas para la expansión de datos, así como la mensajería instantánea y el uso de aplicaciones. Eso fue todo de mi parte, gracias por ver este video.